Vale, muchachos, ¿hay dudas por ahora o seguimos? Ustedes me dirán. ¿Seguimos? Espero una señal de vida. Oh, ok. Bueno, entonces vamos algunas cosas con la codificación de cosas en Prolog. Los hechos son en minúsculas, ¿cierto? Y variables son con mayúsculas. Coma para, bueno, que un error, esta P es minúscula. Coma para AND y punto y coma para OR. Las implicaciones, pues bueno, se mapean de esa manera. Limitaciones, no se pueden trabajar con conclusiones negativas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no pueden tener, por ejemplo, implicación de negación de X, les toca hacer como el álgebra para que la implicación sea positiva, ¿cierto? No se permite trabajar con sus conclusiones existenciales, es un poco complicado, y solo acepta lógica de primer orden. Lógica de primer orden, pues son relaciones con ORs, ANDs, implicaciones, no pasan de ahí, ¿cierto? Entonces, bien. Entonces, tenemos este ejemplo, ¿cierto? Que yo ya les había mostrado. Ay, bájese, mano. Ese ejemplo que les había mostrado, ¿cierto? Y, bien. Entonces, para trabajar con el político corrupto y descarado, vamos a generar un sistema, ¿cierto? Entonces, miren este ejemplo. Entonces, para todo X, P de X, Y de X, Y de X y F de X implica C de X. Y aquí voy a aprovechar para corregir que aquí es C de X. Ese error está bastante ampliado. Bien, entonces este es el del político corrupto y descarado. Entonces vamos a demostrarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Les voy a mostrarles acá, ¿cierto? Y les voy a dar la dirección les voy a dar la dirección donde está el enunciado. Entonces, eso es pastebin.com. Ay, mano, está muy cansón. Y acá, a ver, aquí está. Entonces, muchachos, esta es la dirección donde lo tenemos, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Entonces, miren lo que yo he colocado acá, ¿cierto? Ustedes pillan ese for all, ¿no? Ese for all quiere decir que... Ese for all quiere decir que... básicamente, pues aplica para todos los X. De esa manera podemos colocar, digamos, para todo, ¿cierto? Y bueno, tenemos esta otra regla, ¿cierto? No, que eso está raro. Creo que no lo actualicé, no. No, este es el ejemplo. Qué pena, muchachos. Esto no es. Listo. Este es el ejemplo. Hay un error ahí. Entonces, muchachos, entonces, esta es la base del conocimiento, los hechos, y acá tenemos lo que son las reglas, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de Juanito? Aquí hay que corregir que esto en vez de P es CX. ¿Estamos ahí, muchachos? Básicamente eso es lo que hay que corregir allí. Voy a aprovechar para corregirlo también en el... Si ese error se me arrastró hasta acá. Entonces, bien, ya lo corregí, ya pueden actualizar el archivo pastebin, o sea, el enlace de pastebin, ahí está. Entonces, para cargar esto, ¿cierto? Recuerden, pues le hacen consult, ¿cierto? Político.lp, ¿cierto? Punto. Pues bueno, ahí cargó. Ignoren esta advertencia, ¿cierto? Pues una advertencia, pero igual cargó. Entonces, muchachos, por ejemplo, P de Juanito, ¿cierto? Punto. Entonces, bien, muchachos. Entonces, yo puedo preguntar, hey, ¿quién es corrupto? Y me indicó que, Juanito. Hey, ¿quién es descarado? Juanito. Se cumple que Juanito es corrupto y descarado. True. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esto automáticamente aplica resolución, ¿cierto? Yo he colocado este for all C de X, aunque realmente no es necesario, ¿cierto?
Realmente no es necesario, basta con hacerlo de esa manera como les expliqué, ¿cierto? Juanito, ¿quién es corrupto? X. Juanito, ¿quién es descarado? Juanito. Entonces yo podría colocar más elementos en la base del conocimiento. Yo podría, por ejemplo, colocar otro político, ¿cierto? Carlitos. ¿Sí? Pero en lugar de colocar G, ¿cierto? Voy a quitarlo. O también ustedes pueden colocar not de G. ¿Qué pasa con Carlitos? Carlitos no convocó una marcha contra la corrupción, ¿cierto? Eso es lo que significa. ¿Recuerdan que G era que convocaba una marcha contra la corrupción? Volvemos a cargar el archivo. ¿Y qué pasa? Muchachos, ¿qué pasa con esto? Que no lo puede resolver. ¿Cómo así que no lo puede resolver? Lo que pasa es que, digamos que G, ¿cierto? Implica que hace una marcha contra la corrupción, pero él también es corrupto, entonces no se satisface H de X. Cuando, digamos, algo no satisface, a ustedes les va a dar un error. Entonces, por eso les decía que él no podía cargar con cláusulas negativas. ¿Sí ven aquí el error que salió? Él no puede resolver, porque para el caso de Carlitos, ¿cierto? No aplica que no es descarado. Podríamos negar otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, que no favoreció a sus familiares y volverlo a cargar. Igual nos da el mismo error. Entonces, muchachos, en las demostraciones que uno hace en Prolog, ¿cierto? Ustedes deben tener en cuenta que los predicados y la base del conocimiento deben ser ciertos. Entonces, digamos que están limitados a ese alcance. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas hasta allí? Profe, o sea, lo que usted está diciendo es que todas las cláusulas tienen que ser verdaderas para poder que el programa funcione bien. Sí, tiene que satisfacerse. Prolog no puede trabajar con cosas que son contradicciones, exactamente. Entonces, digamos que es la limitación del programa. Entonces, principalmente está hecho para como hacer relaciones y estudiar, pues, cómo se trabaja sobre ellas. Sí, eso es básicamente. Entonces, en este caso, nosotros, muchachos, en Prolog podríamos mapear, por ejemplo, lo que es un árbol genealógico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así un árbol genealógico? Y podríamos hacer preguntas sobre eso. Entonces, básicamente, Prolog, digamos, nos sirven para hacer demostraciones, pero está limitado a que, pues, estos hechos y estas reglas deben aplicar. Este for all, ¿cierto? Garantiza que para todo X, es X, pero en sí, muchachos, esto está como cuantificador universal, ¿cierto? Entonces, cuando usted trabaja con cuantificadores universales, ¿cierto? Cuando usted coloca la X, implica que es un cuantificador universal. ¿Cómo lo hace existencial? Sencillamente aterrícelo a un predicado ya conocido, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Juanito, se considera pues que Juanito cumple aquella condición. Entonces, eso está un poco limitado. Entonces, muchachos, podemos pensar, por ejemplo, en el clásico ejemplo de un árbol genealógico. Entonces, en el árbol genealógico, muchachos, ¿cierto? Voy a bajarme uno de por ahí, lógico. Vamos a bajarnos uno de por ahí, ¿cierto? Ay, pero no me gusta. Vamos a buscarlo en inglés. Logic. Sí. Entonces, vamos a dar un árbol genealógico acá. No me gustan, quiero con nombres. No, pero no quiero que sean así. A ver. No, no tiene nombres. No tiene nombres. Ay, alguien con nombres, carajo. Mucho pedir. Bueno, me voy a inventar eso. Entonces, muchachos, imagínense en esta familia. ¿Cierto? Imagínense esta familia. Pues tienen a... ¿Cómo los llamamos, muchachos? Pónganle nombres. A los viejitos, ¿cómo le ponemos? Ustedes me dirán. ¿Cómo le ponemos a los viejitos? Alvarito. Alvarito, ¿cierto? ¿Cómo le ponemos a la viejita? Martica. En mi maletín encuentro una bolsa con... ¿Cómo llamamos a la viejita?
Bueno, muchachos, ¿cómo llamamos a la viejita? Martica. Martica. Listo. ¿Cómo llamamos a esta muchacha? Julia, Julia. ¿Den el nombre del señor? Alfonso, Alfonso. ¿Cómo llamamos a esta niña? Ahora. Aura. ¿Y cómo llamamos a este niño? Sebastián, Sebastián. Bien. ¿Cómo llamamos al niño rata 1? ¿Cómo llamamos a este muchacho? Muchachos, ¿cómo quiere ponerle? ¿A Esperancita? No había leído acá. Bueno, pongámosle Lorenzo. A la niña de acá, ¿cómo le ponemos? Esperancita. Esperancita, creo que Esperancita es con... Es que Free Fire XX. Uy, yo llego a encontrar eso. Bueno, este es XX. XX Free Fire. Uy, no, si yo me llego a encontrar eso, cierro hasta mi computador. Bien, a esta niña la llamamos Dylan. Y esta niñita chiquita se llama Jordi. Listo. Jordina. Bien, muchachos, ahí tenemos la familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿qué relación existe entre ellos? ¿Cierto? Entonces, yo la relación que puedo ver, ¿cierto? Es, soy hijo de, ¿cierto? Entonces yo puedo estar, ¿cómo puedo modelar esto en Prolog? Entonces yo, por ejemplo, ¿cierto? Soy hijo de, entonces, X es hijo de Y. O también, más fácil verlo así, padre de, ¿cierto? Padre de X, Y. X es padre de Y. Entonces vamos a empezar a hacer la base del conocimiento. Bueno, padre, progenitor, más fácil, para hacerlo más progenitor. Entonces, en vez de padre, ¿cierto? Para hacerlo un poco más neutral, entonces X es progenitor de Y, ¿sí o no? Voy a establecer esa relación, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Entonces, voy a empezar a establecer. Lo primero es la base del conocimiento, ¿cierto? Lo primero es establecer la base del conocimiento. Entonces, cosas que sabemos. Alvarito es progenitor de Alfonso y Aura, ¿cierto? Entonces, progenitor Alvarito, ¿de quién? De Alfonso y de Aura. Alfonso, ¿cierto? Progenitor Alvarito de Aura. Eso es lo primero que yo puedo establecer, ¿cierto? ¿Qué más podemos saber? Listo. Martica. Marta, pues también aplica para ambos, ¿cierto? Entonces, Martica, ¿cierto? Martica. Bien, primera generación hecha. Luego, vamos con esta, listo, ya hicimos esta generación de aquí, ¿cierto? Álvaro y Marta, pues no tienen progenitores, ¿cierto? Porque pues no hay registros. Bien, muchachos, ahora, vamos con Lorenzo y Esperancita. Entonces, progenitor. Entonces, ¿quién es el progenitor de Lorenzo y es progenitor de Lorenzo y Esperancita? ¿Quiénes son, muchachos? Lorenzo y Esperancita. Julia y Alfonso. Julia y Alfonso. Entonces, Lorenzo, entonces Julia, Lorenzo y progenitor y Julia, Esperancita, ¿cierto? Esperancita. Bien, que ojalá crapee muy bien. Y progenitor, estos dos vienen siendo de Alfonso. Alfonso. Bien, muchachos. Luego, me faltan los de la segunda, que serían XX Free Fire. Así debe de ir. Free Fire. Y pongámosle, y falta esto, que siempre lo llenan con eso. Yo no entiendo por qué. De esto. No, este niñito que no lo aguanta nadie, Dylan. Y luego tenemos a Jordina, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos, los progenitores son Aura y Sebastián. Entonces, Aura y progenitor Sebastián, ¿cierto?
Bien, los poderes que me invoca la pereza, ¿cierto? Pues esto hay que copiarlo 3 veces. Y vamos a poner a este man aquí, a Dylan, ¿cierto? Y a Jordina. Este niñito yo creo que es un aborto. Bien, ahora sí. Entonces Sebastián, ¿cierto? Bien, bien. Entonces pongámoslo por acá. Tan, tan y tan. Ya he transcrito lo que es el árbol genealógico, muchachos. Ya he transcrito lo que es el árbol genealógico, ¿cierto? Ese árbol genealógico que nos inventamos allí rápidamente. Bien, muchachos. Ahora, recuerden, pues, que siempre van los puntos, ¿cierto? Yo voy a proceder a guardarlo, ¿cierto? Entonces, voy a ponerle como ejemplo árbol genealógico.lp y voy a guardarlo acá de una vez. Hoy es 7 de julio del 2020. Listo, voy a guardarlo ahí. Bien, muchachos. Entonces, vamos a ver si me cambia de... No me cambió de... No me cambiaste... Vamos a ver, esperen que esto me haría de cambiar de... Ah, listo. Listo, ahí ya me llevó a donde quería. Entonces, bien, muchachos. Entonces, voy a cargar CPL, ¿cierto? Entonces, consult, ¿cierto? Entonces viene ejemplo, sería ejemplo árbol genealógico.lp y ahí lo cargué. Bueno, y tengo un error, ¿cierto? Vamos a ver. La línea 13. Ah, sí, no acepta números. Entonces, pues no le pude poner el 69, ¿cierto? Lastimosamente. Bueno, hay un error en la 16. Le faltan los demás números. Los demás números. Ahí ya lo puedo cargar. Entonces, muchachos, entonces yo puedo preguntar, ¿quiénes son los hijos de Aura? ¿Cierto? Los hijos son XX Free Fire, XXX, Dylan y Jordina, ¿cierto? Le aumenta el 40% el daño. Bien. ¿Quiénes son los hijos de Alvarito? ¿Cierto? ¿Quiénes son los hijos de Alvarito? Alfonso y Aura. ¿Quiénes son los papás de Jordina? Aura y Sebastián. Ahora bien, muchachos, aquí viene lo interesante, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para saber, ¿cierto? ¿Qué relación yo tendría que colocar para conocer los nietos de Álvaro? ¿Cómo yo haría para saber quiénes son los nietos de Álvaro? ¿Cómo harían ustedes? A ver, ¿cómo yo haría para saber los nietos de Álvaro conociendo la relación progenitor? ¿Cómo harían ustedes? Los nietos de Álvaro. O puede ser también abuelo, ¿cierto? ¿Cómo yo haría para poner la relación abuelo o nieto, ¿cierto? X es abuelo de Y. ¿Cómo haría yo eso, muchachos? ¿Cómo sería la regla? Abuelo, X es abuelo de Y. ¿Cómo haríamos eso para saber que X es abuelo de Y? ¿Cómo haríamos eso, muchachos? ¿Cómo harían ustedes? No, nada de modos ponents. Es con relaciones. No. Lo que pueden hacer es sencillamente hacer reglas. ¿Cómo yo haría eso, muchachos? ¿Cuál es la transición? ¿Cuál es la transición, muchachos, entre Lorenza, ¿cierto? ¿Qué tienen en común Lorenza y Álvaro? ¿Qué tienen en común ellos? Que son hijas. ¿Qué tienen en común? Lorenzo, perdón, y Álvaro. ¿Qué tienen en común? Julia y Alfonso. No, Julia no. Únicamente Alfonso, porque si fueran los dos en común, pues eso ya sería un poco extraño, ¿no lo creen? Norteños. Entonces, bien, muchachos, yo necesito saber, ¿cierto? Que, ¿cierto? El progenitor, ¿cierto? Yo necesito saber que van a compartir el progenitor. Entonces, ese, ¿cierto? Entonces, abuelo de XY. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos comparten dos cosas. Lo primero es, ¿cierto? Que deben cumplir dos cosas. Abuelo, ¿qué? Progenitor,
¿cierto? De X, S debe cumplir que es progenitor de S, Y. ¿Sí lo ven ahí o no lo ven allí? ¿Qué es progenitor de X, S? ¿Qué es progenitor de X, S? ¿Qué es progenitor de X, S, muchachos? ¿Saber alguien? ¿Nadie? Exactamente. Ellos van a compartir algo, ¿cierto? El abuelo va a ser el progenitor del papá ¿de quién? De Y. ¿Sí lo ven ahí? El abuelo va a ser el papá ¿de quién? Del papá de Y. Entonces, yo puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces, yo sencillamente puedo establecer unas reglas. La primera regla, abuelo, ¿cierto? X, Y. ¿Qué va a pasar? Tiene que cumplir estas dos cosas, ¿cierto? ¿Qué comparten a quién? Al papá. Vamos a cargar las reglas de nuevo, ¿cierto? Y vamos a preguntar quién es el abuelo, ¿cierto? ¿Quién es el abuelo de Jordina? Alvarito y Martica. ¿Por qué Alvarito y Martica? ¿Por qué salieron los dos? Porque son los padres, pues, del papá de Georgina o la mamá de Georgina. Exactamente, muy bien. Bien, muchachos, ¿cómo sabemos? Siguiente relación. A ver, ¿cómo sabemos que Esperancita, o bien, cómo sabemos que Aura, ¿cierto? Es tía de Esperancita. ¿Cómo harían eso? ¿Qué tienen en común? Esta está más complicada, ¿no? ¿Cómo relacionamos que Aura es la Tiene tía de que ser hija Esperancita? de Alfonso. Vamos a ver. Entonces, recuerden que son tía de sangre, ¿no? Este man de aquí sería tío político, entonces no contaría. ¿Listo? Es tío político, porque está casado con Esperanza, con Aura. Entonces, muchachos, lo primero es que el papá miren, el papá, los padres de Aura son los mismos abuelos de quién? De Eh, Esperancita. de Esperancita, exactamente. Ellos comparten, son los abuelos. Entonces, tío, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? X es tío de Y. ¿Qué va a compartir? Que el progenitor, ¿cierto? S, X, ¿cierto? El papá de, ¿cierto? Va a ser igual al abuelo de quién? De Y. ¿Sí ven esa relación allí? El papá del tío va a ser igual al abuelo del nieto, ¿cierto? Entonces, ¿qué comparten ellos? Que el papá de X es el mismo abuelo de Y. ¿Es claro o no es claro? Sí, Listo. señor. Entonces vamos a cargar, ¿cierto? Y miren, ¿quién es la tía? Vamos a preguntar de Esperancita. Alfonso, Aura, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver. Entonces, venga, yo veo. ¿Por qué también salió Alfonso? No tiene sentido. Vamos a ver. Porque comparte el progenitor, pero también tengo que negar algo. Muchachos, tengo que negar algo. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso, muchachos? Alguien que me explique. ¿Por qué hice eso?
el progenitor no puede ser el tío. Si ustedes observan la condición que yo coloqué, ¿cierto? De Aura, ¿cierto? Cumple que los padres son Álvaro y Marta, ¿cierto? Pero también tengo que colocar, ¿cierto? Que también el papá cumple la condición de ser hijo de Álvaro y Marta, de Álvaro y Aura. Entonces tengo que descartarlo a él, ¿sí? Porque él no puede ser tío, a menos de que sea Dark, ¿sí? ¿Sí me entienden allí? Sí, Que sí, el árbol señor. genealógico de Dark yo creo que aquí se explota, ¿sí? Aquí explotaría porque hay relaciones recursivas. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si entonces cambió, ¿cierto? Aura, Aura. Bueno, y van a salir repetidos, ¿cierto? Por la búsqueda que él realiza, en dos le salen, pero pues igual le está diciendo quién es la tía, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la tía de Esperancita? Aura. ¿Y quiénes son los sobrinos de Aura? Lorenzo, Esperancita, Lorenzo, Esperancita. Esto tiene que ver mucho con la búsqueda que realiza. ¿Listo? Eso no, digamos que a veces es difícil evitar que salgan así de repetidos, ¿sí? Pero pues nos está dando la respuesta. Bien, muchachos. ¿Y la relación de primos? ¿Cómo sabemos, muchachos, la última relación del día? ¿Cómo sabemos que estos tres niños de aquí abajo son primos de estos? ¿Cómo relacionaríamos a los primos? ¿Cómo relacionaríamos a los primos? A ver, ¿cómo que Podría ser porque tienen los mismos abuelos. tienen los Se mismos podría decir abuelos? que tienen los mismos abuelos. Sí, tienen los mismos abuelos, pero no comparten qué. Porque, digamos, los Progenitor. hermanos tienen Padres. los padres, exactamente, no comparten los padres. Entonces, ¿cómo podría poner un primo, cierto? X es primo de Y. Entonces, X y Y van a compartir el mismo abuelo, ¿cierto? X, S, perdón, S, X, abuelo de S, Y, comparten el mismo abuelo, ¿cierto? Pero no pueden compartir los mismos padres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No pueden compartir los mismos padres. Entonces, tengo que colocar que no comparten el mismo padre. Entonces, ya. Entonces voy a poner otra variable, progenitor. Miren lo que voy a hacer. T de Y, ¿cierto? T de X, progenitor K, X, donde K es distinto de X. ¿Sí pillaron lo que acabé de hacer ahí, muchachos? ¿O no? No, profe, no le entendí. Comparten los mismos abuelos, que son S. X y Y comparten los mismos abuelos. Pero ¿qué pasa? No pueden compartir los mismos progenitores. Hay un T que es progenitor de X y hay un K que es progenitor de X, pero no pueden compartir que K, que tengan los mismos progenitores. ¿Estamos allí? Aunque esta tiene un problema. Esta tiene un problema porque, diga, esta no va a salir bien. Ya les vamos a ver por qué. Vamos a ver. Qué tonto. Idiote. Listo. Entonces, primo, vamos a ver. ¿Quiénes son los primos de Dylan? Creo que va a salir la hermana. Lorenzo, Esperancita, Chrisfire, Dylan. Jordina, Lorenzo, Esperancita, Chrisfire, Dylan, Jordina. Bueno, está saliendo Esperancita, que es la hermana. ¿Saben por qué? Muchachos, ¿saben por qué salen? Porque ellos tienen dos padres. ¿Sí lo notan acá? Muchachos, salen porque ellos tienen dos padres. Entonces, por el lado de Alfonso, ¿cierto? Si no estuvieran Sebastián ni Julia, daría bien. Pero el problema es que estos dos son distintos, ¿cierto? Estos dos son distintos. Entonces, no cumpliría la regla. ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes para saber si alguien es primo de alguien? ¿Qué otra regla se les ocurriría? Comparten los abuelos, estamos de acuerdo, ¿cierto? Ellos comparten los abuelos, ¿cierto? Pero ¿qué más podríamos hacer? Muchachos, ¿qué más podríamos hacer?
Los padres son hermanos, ¿cierto? También, ¿qué más podríamos hacer? También podríamos negar que sean hermanos. Entonces, muchachos, quizás una relación que nos convenga primero hacer, voy a comentarla, una relación que nos convenga hacer primero es la relación de hermano. X es hermano de Y, ¿cierto? Que X es hermano de Y, tienen que compartir ¿qué? Para que dos personas sean hermanas, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que sean dos hermanos? Que compartan los mismos padres. Compartir los mismos padres, cosa que está aquí, ¿cierto? Entonces van a aparecer duplicados, no importa, ¿cierto? Vamos a volver a consultar y va a aparecer quién es hermano de Lorenzo. Perdón, eso va con minúscula. Lorenzo, Esperancita y Lorenzo. Obviamente, pues tengo que colocar X distinto Dentro de Y. ¿cierto? Van a aparecer dos veces porque la búsqueda se hace por la mamá o por él o por el papá, ¿cierto? Como hemos modelado esto, van a aparecer dos veces. ¿Por qué aparece dos veces Esperancita? Porque va a buscar la relación con Alfonso, da Esperancita, comparten a Alfonso, pero también comparte con Esperancita ¿quién? ¿Ah? Julia. ¿Es claro eso, muchachos? Por eso aparece dos veces. ¿Es claro o no es claro? ¿Por qué aparece dos veces? Muchachos. Ajá, porque busca tanto por el lado de la mamá, ¿cierto? Ellos coinciden por la mamá. O sea, Esperancita y Lorenzo van a coincidir por la mamá. Ahí va a salir Lorenzo. Perdón, Esperancita. Y luego coinciden por el papá. Ahí vuelve a salir Esperancita. Es por la búsqueda que realiza esto. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer esto y ahora lo que voy a hacer, ¿cierto? Es que comparten el abuelo, ¿cierto? Pero no son. ¿No son qué? Pero no son hermanos. Exactamente. Aquí estoy negando el hecho que sean hermanos. Y ahí ya me sale. Entonces, ¿quiénes son los primos de Dylan? Está comentado. Me olvido. Listo. Comentarios con porcentaje. Vamos a ver quiénes son los primos de Dylan. Lorenzo, Esperancita, Dylan. Lorenzo, Esperancita, Dylan. Obviamente, pues toca colocar pues, que X sea distinto de Y. Y ahí ya. Lorenzo, Esperancita, Lorenzo, Esperancita. Miren, los primos de Dylan, ¿quiénes son? Lorenzo y Esperancita. ¿Quiénes son los primos de, vamos a ver, de Dylan? Ah, no, de Dylan ya pregunté, de Lorenzo. ¿Quiénes son los primos de Lorenzo? XXX Free Fire, Dylan, Jordina, XX Free Fire, Dylan y Jordina. Pues aparecen dos veces por lo que yo expliqué, porque busca por el lado de la mamá y por el lado del papá. ¿Listo? Ya tocaría, para restringir esto, ¿cierto? Sería conveniente colocarles el sexo, ¿cierto? Colocar hombre, ¿cierto? Hombre y mujer y poner, pues, acá reglas, ¿listo? Con respecto a hombre y mujer. O sea, Alvarito es hombre, Martica es mujer y así sucesivamente. Muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Cómo se resolvió el árbol genealógico? Muchachos, ¿preguntas? Ahí está. Bueno, y podríamos colocar cuánta relación se nos ocurriese. ¿Listo? ¿Pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, el taller va a estar en este sentido, el taller ya se los presento la otra semana, ya tengo con qué. Ya de aquí siguen conjuntos, entonces, pues no voy a comenzar eso en 10 minutos. Entonces, muchachos, preguntas finales, ¿cómo les ha ido con lo de Coursera? Pero y algunos dijeron buenos comentarios, eso me gusta.
Pues yo empecé esta semana y lo de los dados fue interesante, aunque no he podido completar el nivel 5. Pero usted ya lo hizo, ¿cómo más o menos es? Yo no, yo apenas tengo hecha la primera semana. Espero esta semana terminar la segunda. Ah, uy. Sí, no, aún no he llegado hasta por allá. Oh, sí, no he terminado la primera semana. Voy por ya completé lo de los puzzles. Sino que el tiempo no ha sido tan favorable como quisiera. Pero yo trataré de completar eso. Igual coloca las dudas ahí en el foro, pues más fácil. Cuando yo llegue al momento, pues reviso y le digo más o menos qué puede hacer. Bien, muchachos. ¿Más preguntas? Sí, pero pues es la idea de que los entiendan. Pues eso les da habilidades en inglés, eh, entonces pues básicamente, pues es eso. No sé si tienen más preguntas, muchachos. ¿Más preguntas? ¿Nada? Bueno, muchachos, recuerden que... No, Dígame. ya le he escrito, pero bueno, es que era para preguntarle que si hay manera de pronto de descargar el prólogo o algo que el pase bien que usted mandó ahorita, yo lo copié y lo pegué en la página que usted nos dio y a mí no me quiso funcionar, me salió fue error. Entonces no sé si se puede Tienes que hacer descargar o clic. algo yo tengo en No, el Windows. Prolog se puede descargar. Tienes que hacer clic. Al enlace de Prolog tienes que hacer clic. Tienes que hacer clic porque, pues yo no sé, eso a veces copia con cosas raras. Ahí está de nuevo. Entonces tienes que descargarlo. No, depende de usted. A mí me Muchas consumieron gracias. poco tiempo, la verdad. Dígame. Sí, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, bueno, muchachos, pues si no es más, ya nos vemos la próxima semana. Vea, ya la próxima semana tenemos clase y dentro de 15 tenemos ¿el qué? El break. Vamos a ver el parcial de esto. Creo que me voy a correr una semana. Porque quiero terminar conjuntos antes de meterme con esto. El parcial de esto debería ser el 28, según eso. Ajá. Sí, porque 2 clases de conjuntos y esto. Sí, lo tengo que correr una semana. ¿Listo? Sí, tengo que correrlo para el 28. El parcial sería el 28 de julio. Voy a hacer la edición en porque estaba el 21. Voy a ponerlo para el 28. ¿Listo? El parcial va a quedar para el 28 de este mes. Muchachos, ese día por favor traten de tener bien las conexiones, no se tengan un regulador de energía si es necesario, o tengan un vecino de reserva, lo que sea necesario, ¿listo? Sí, no, ya llegó la hora del parcial virtual. Ya más o menos para esa época sabremos si volvemos o no, pero la verdad, ¿ustedes cómo lo ven? El hecho de volver a presencialidad. Profe, una pregunta, ¿qué tan cierto es que en agosto es que se va viendo eso de la presencialidad? Pues ese es ¿Ya el está plan de la sede. Pues a mí me la ponen difícil porque yo vivo en Palmira, pero sí, esa es la idea. Sí, pero el problema es que el coronavirus, yo calcularía que para finales de mes estaría más o menos por los 300.000. Yo lo veo complicado. Lo está Pero subiendo no como tanto por 3.000 eso, sino diarios. que muchas personas que no viven aquí. Sí, por eso. Y la vaina es que moverse está horrible. Es que eso, muchachos, ustedes como estudiantes les toca estar muy pendientes de eso porque, digamos, a mí como profesor, pues yo trabajo y pues digamos, yo apenas tengo que ir 2 días a la semana a la sede, pero a personas que les toca ir 4 o 5 días o 6 días a veces son difícil la cosa. Es que hay gente Sobre que todo, vive aquí, profe. O sea, se vienen a ¿cómo? vivir de lejos aquí y nadie va a estar pagando arriendo para estar viendo clases virtuales. Entonces que le digan No, a uno, digamos, la otra semana empiezo clases virtuales, en una semana, ¿quién va a conseguir casa por acá? no, y no solo eso, el hecho de trasladarse. Si aquí de Palmira está horrible salir porque es pico y cédula, lo han cambiado ya como 4 veces y ya no sé ni qué día salgo, está complicado. Y si no me coincide, me pueden multar, entonces es el problema. Y pues hay mucha desinformación entre la misma policía, entonces hay mucho problema. Y profe, ¿cómo está la cuestión de los pasajes? Porque eso Pues, han sí. hablando que están unos precios exuberantes. De Palmira a Tuluá está 28. Alguien que viajó ya me comentó, está 28.000. De a Cali está 32.30 más o menos. 32.30 más o menos. Están los pasajes. Y eso pues que toca cumplir el protocolo de seguridad y eso. Por ejemplo, las clases de 6 o 7 de la mañana, yo no sé cómo carajos van a hacer.
Eso es un imposible. Llegar a... Si no vives en Tuluá, es un imposible llegar. Y yo no me voy a ir a vivir a Tuluá por 2 días, lo siento. Entonces, si no, la situación está complicada. Muchachos, deben estar pendientes de lo que pase alrededor de este mes, ¿no? Eso sería como lo que puedo decirles. Sí, el parcial se va a hacer por campus porque pues nada más podemos hacer, muchacho. Y ya lo estoy empezando a diseñar porque pues tiene que tener sistema de preguntas aleatorias y todo el cuento, para yo estar tranquilo. Y donde no toque la misma sede, no, dejemos así. Entonces, muchachos, pues eso sería todo por hoy. Se puede cancelar por rectoría de materias. Usted la pueden cancelar hasta la semana 7. Dentro de 2 semanas tienen cancelaciones. Ya de allí, no. Ya les toca por carta y eso justificando. Ya es difícil. Ya, muchachos, les toca a ustedes estar pendientes de lo que hablen en los grupos estudiantiles sobre eso, ¿no? Y pues el tema de la conectividad, pues que he visto que algunos tienen un internet que les dificultan mucho las cosas. Bueno, muchachos, si no es más, pues es agradecerles la presencia, desearles un feliz almuerzo y pues les colocaré algunos ejercicios mañana o más tardecito, ¿vale? Listo, que estén muy bien, muchachos. La pasen bien. Descansen un ratito. Gracias. Listo, pues, que estén bien. Listo. Bueno, esto hay que guardarlo. Y una vez por acá. Esto es MD1. Listo. Y hay que reemplazar. Bueno, muchachos, ya procedo a desconectarme, entonces que la pasen bien, ¿listo? Bueno, pues, alimenté al Michi, sí, eso voy. Ahí está recostado pidiéndome comida. Y ahorita quería subir a la mesa, pero bueno. Bueno, muchachos, chao.